Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, si le pongo el audio. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:05 de la mañana. En Esto es lo Último. Vamos a hablar sobre Sila María Calderón y el Partido Popular. Una breve intervención que por lo menos eso fue lo que conseguí en medio de una reunión en el Partido Popular. Lo que le dijo, pareció decirle directamente Sila María Calderón a las nuevas generaciones del Partido Popular que hablan de refundación. Vamos a hablar también de lo que está pasando con la senadora Karen Román, que insiste en meter a Dios en el hemiciclo con lo problemático, pero para el Partido Nuevo Progresista nunca lo ha sido, que es precisamente establecer que la Constitución de Puerto Rico habla de separación de iglesia y Estado, pero la pastora insiste en traer la imagen y conversación sobre la religión cristiana. Vamos también a hablar de lo que está pasando en el Departamento de Educación con la Libre de Música. Insiste el departamento en cambiar el horario a favor de lo que hizo la Orquesta Sinfónica con sus músicos en términos de cambiarle el horario para que ahora ensayen por las mañanas, lo que le trastoca el horario al sector académico y musical de la Escuela Libre de Música de San Juan. Y también definitivamente vamos a hablar de dos proyectos. Uno que me parece importante traerlo por lo que supone para los pacientes de salud mental que llegan a los tribunales por razón de alguna comisión de delito, donde quedan cuando se activa la ley 240, que es la ley para determinar si están viables para ser procesados, es decir, procesables en un procedimiento criminal. Y el más interesante de cómo votan los legisladores del Partido Nuevo Progresista y otros en términos de lo que el Partido Independentista denuncia, que sería colocar mano de obra barata, eso que hace el capitalismo salvaje, en manos de aquellos que quieren tener acceso a la mano de obra de los confinados o de las personas privadas de la libertad, y le pagarían discriminatoriamente diferente a como se le pagaría a cualquier persona que hiciera el mismo trabajo. Vamos a hablar sobre eso, pero antes vamos, como siempre, a ustedes. Gracias por estar y no se olviden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Gracias, Florence Ramos,
por llegar tempranito y estar por ahí. Está Malungo, está María Buzó, Carles Baratá, Edgardo Núñez, Gloria Ramos, Eddie Ramírez, Luis Matías, Ariel Cartagena, Ed Méndez, Adalberto, Ivonne Padua, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida. También está Brenda Gómez, Víctor Lozano, Nicolás Ortiz, Carolyn Miranda. Está también Estrella Luna, Aixes Camilo, José Torres, Nilda Negrón, Lourdes Ruiz, Jim Blaster, Gilberto Perea, Filiberto Cañals también está por ahí, saludos. Efraín Borrero, Iber Grajales, Dolly García, Olga Inés Camacho, Mirna Luz Bonano, Orville Velázquez, siempre por ahí. Madeline Rivera Ramos, Ivonne Padua, Didi Murphy, Estrella Luna y Germi Alvarado. Todos los demás que entren, bienvenidos y bienvenidas, y no se olviden, importante, donen a través de este chat y si no a través de las otras plataformas que siempre están disponibles. Yo quiero empezar por el asunto de la senadora Karen Román. No olvidemos que esta es la senadora que es pastora, que habla supuestamente incluso lenguas cuando está tratando de hacer alguna representación en el hemiciclo. Esto fue ayer. Y esta es la misma que estuvo en un avión que se pretendía colar diciendo que era senadora de Puerto Rico y tuvo problemitas y la bajaron del avión porque pues llegan con esas ínfulas. Ahí no dijo que era miembro de ninguna participación en términos de iglesia, etcétera. Ahí dijo que era senadora de Puerto Rico. Y ayer, pues tuvo esta expresión. Yo no voy a colocar el video porque a mí me da vergüenza ajena, honestamente. Y yo quisiera llamar la atención de lo que me parece que es más importante en esta narrativa del Partido Nuevo Progresista como fundamentalistas religiosos. Y es el asunto de que no entienden y no acaban de establecer con honestidad que lo que ellos quisieran es seguir buscando la posibilidad de mentirle al país a través de aquellas personas que tienen una necesidad de tener una fe en algo que les proponga que van a estar mejor de lo que están. O sencillamente otros como Karen Román, como Lizy Burgos, como Joan Rodríguez Bebe, que se colocan en ese entramado del fundamentalismo religioso para seguir en el poder que quieren ostentar y seguir pudiendo decirle a la gente, si tú quieres estar aquí y estar en el reino de los cielos, tú necesitas donar, tú te necesitas dar de lo tuyo a la obra de Dios, porque ellos alegan que hacen obra de Dios en la tierra, y así sucesivamente. Es un poco el engaño constante y utilizar estas almas que en efecto necesitan y están en necesidad y piensan que ese espacio del fundamentalismo religioso le va a calmar esa tensión que tienen en sus vidas. Y yo creo que el Partido Nuevo Progresista se ha colocado, en el caso de Puerto Rico, de frente a esa gestión. No es que pienses en que nosotros somos mejores porque te damos mejores oportunidades cuando estamos en el gobierno, cuando somos gobierno. Es que sencillamente, ciegamente, como Eric Kolthoff repite, incluso desde sus opiniones a nivel judicial en el Tribunal Supremo, es que vas a repetir y vas a ir por fe a votar en favor nuestro porque nosotros te vamos a resolver porque tenemos a Dios agarrado por la sotana. Y yo creo que es parte de lo que hay que destacar cuando estas cosas pasan. Karen Román no dijo nada en su alocución que no fuera que Dios iba a hacer grandes obras en Puerto Rico porque le iba a dar la oportunidad a la gobernadora a través de ella de hacerla. El hemiciclo del Senado de Puerto Rico. En eso ha convertido el Partido Nuevo Progresista las instituciones fundamentales de la democracia, en este caso la legislatura. Y creo que tengo la oportunidad de hablar de algo que me llamó poderosamente la atención y que lo voy a unir con información que tengo de cosas que vienen pasando en el Partido Popular Democrático. El lapsus es increíble. La Alianza Violeta se me cuela y digo Partido Nuevo Progresista, no, en este caso vamos a hablar del Partido Popular. Y son estas palabras que, por un lado, le dijo
en una reunión del Partido Popular, Sila María Calderón, exgobernadora de Puerto Rico, a Pablo José Hernández y a los presentes, y pude identificar de espaldas al portavoz del Senado de ese partido, Luis Javier Hernández, ex alcalde de Villalba. Y quiero contextualizarlo con la información que también conozco, que se ha dado a través del Partido Popular en este momento en que Pablo José Hernández es su presidente. Que, por ejemplo, hicieron una reunión de exsecretarios y que todos los exsecretarios de ese partido estuvieron de acuerdo que uno de los problemas más grandes que ha tenido el Partido Popular es que abandonó la calle. No hay calle. El Partido Popular, aquel que jalda arriba y jalda abajo, ya no camina, ya no habla con la gente, ya no se organiza alrededor de la gente, ya no va al lugar donde tiene que ir casa por casa a hablarle a la gente de cuál es su proyecto. Claro, yo aquí tendría que decir que para eso tiene que haber proyecto, y me parece que hace mucho tiempo el Partido Popular no tiene un proyecto claro de decirle a la gente: esto es lo que nosotros creemos, pensamos que podemos hacer, sobre todo en materia de estatus y alrededor del proyecto gubernamental. El Partido Popular tuvo un problema en la administración de Alejandro García Padilla. Y fue precisamente que, además de casos de corrupción, se pareció demasiado en los proyectos económicos a lo que dejaba Luis Fortuño del 2009 al 2012. Y en aquel momento Luis Fortuño empezó con la ley 2022 y la administración de Alejandro García Padilla también se colocó ahí con su famoso Bacó, secretario de Desarrollo Económico. Y así sucesivamente fueron perdiendo aquello que de alguna manera Sila María Calderón quiso retomar cuando creó el proyecto de comunidades especiales. Sila María Calderón entendió que tenía que tener un proyecto emblemático. Y ese proyecto lo hizo alrededor de las comunidades más pobres de Puerto Rico. ¿Y qué ocurre cuando Sila María Calderón en el año 2000, hace 25 años, le llevó ese plan como proyecto de gobierno al país? No solamente ganó y destronó a Carlos Pesquera, destronó la política que venía gestionando el Partido Nuevo Progresista con Pedro Rosselló, que provocó mayor cantidad de acusados convictos por corrupción en la historia política de Puerto Rico. Lo detuvo. Pero obviamente ese proyecto no siguió con Aníbal Acevedo Vilá como debió haber seguido. Hubo otros problemas al interior del Partido Popular entre personas y liderato. Y aquí tenemos un Partido Popular hasta cierto punto desarticulado. Que hay populares de la mata, del corazón del rollo, que jamás votarían por otro partido que no fuera el Partido Popular, que dicen que el peor presidente que ha tenido ese partido y cuando más problemas ha tenido, y se catapultó la inercia y la falta de capacidad colectiva de ese partido político, fue el pasado presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que le dijo Sila María Calderón brevemente, porque yo lo cogí, obviamente, hasta donde está circulando. No me dieron una grabación más amplia. Pero a mí me parece que esta es suficiente. Lo que le dijo a ese grupo que estaba en el Partido Popular, donde estaba también el presidente Pablo José Hernández. Vamos a escuchar a Sila María Calderón. De la justicia social. Por lo tanto, en todos estos planes que yo hoy vi, científicos, y en una campaña que yo no había visto hacía tiempo, que se está fraguando en este partido extraordinariamente dirigido por este joven, tiene que también haber espacio para visitar y sensibilizarse hacia esas necesidades de miles, bueno, el 46% de nuestra gente, que los están politizando y los están comprando
perdonen que use la palabra, de una forma burda, y nosotros tenemos que llevarle el mensaje a su corazón, que es donde ellos residen. Por favor, señor presidente, tenga esto presente, porque es casi la mitad de nuestra población. Y a ellos también tenemos que hablarles, a ellos también tenemos que visitarles y darles el amor y la esperanza del Partido Popular Democrático. Sila María Calderón, claramente en esa reunión le estaban mostrando a los que estuvieran presentes, vuelvo y repito, en ese tiro de cámara, quien único puedo ver es, además de la exgobernadora y a Pablo José Hernández, a Luis Javier Hernández, el exalcalde de Villalba, hoy portavoz del Senado de la minoría del Partido Popular. Que allí vio muchos planes y dijo específicamente con información científica. Pero que ella invitaba a ese partido que ella está favoreciendo a Pablo José Hernández, fue a la actividad de recaudación de fondos. Sila María Calderón es de esas populares que jamás va a votar por otro partido mientras ese partido esté vivo, que no sea por el Partido Popular. Pero claramente dice, eso está bien, pero aquí hay un problema, que le están comiendo el cerebro a la gente. Aquí están comprando a la gente de una manera burda. Y nosotros tenemos que hablarle a esa gente desde el corazón. Y esa es la gente que ella ve todos los días, porque todavía va y preside la organización que tiene como la Fundación Sila María Calderón en Río Piedras, que ella ve todos los días, que va incluso a actividades en las comunidades especiales, porque es el liderato que está tratando ella de mantener en educación y en reeducación con relación a sus realidades. Y yo creo que Sila María Calderón fue bien clara en esa exposición. Nosotros dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Dejamos de ser el partido de hablar con la gente y de irnos a decirle a la gente lo que nosotros proponemos y traemos. Y hay un partido nuevo progresista que es capaz de comprar burdamente a esa gente. Y ahí están los votos. Que yo creo que Sila María Calderón vio de esos planes que aparentemente le mostraron, que es los números, ¿qué dice? ¿Qué dicen los números y dónde está la gente? Yo estoy segura, porque conozco algunos de los elementos de jóvenes que están alrededor de Pablo José Hernández. Algunos no son tan jóvenes y algunos son esos que están en la Alianza Violeta, que son de la derecha, que son los contratólogos, que han vivido de la teta del gobierno y que viven hoy del cabildeo, como Politán. En el Partido Popular los hay. De hecho, están bastante cerca de Pablo José Hernández hoy. Esos son otros. Yo no sé si esos estaban en la reunión. Pero los que pueden haber estado, que le mostraron algo a ese grupo, le tienen que haber dicho, aquí está la gente, entre las redes sociales, entre los videos, consumo de información a través de videos, la penetración que tienen las redes sociales en las campañas políticas. Mire, estoy segura, no estaba allí, pero estoy segura que es así. Y Sila María Calderón, sabia, como ha sido en campañas anteriores, sabia porque habla con la gente, porque hizo una campaña y después en 4 años en la gobernación, todos los días tenía un mensaje para las comunidades especiales, pero sobre todo todos los jueves visitaba una. Sabe que eso no es lo único que se puede hacer para ganar una gobernación, para ganar una elección. Y a eso yo lo uno con lo que sé que pasó en esa reunión de ex secretarios. Todo el mundo estuvo de acuerdo. El problema del partido es que no tiene la calle, que perdió el contacto con la gente. Y yo creo que hay alguien aquí que dentro de ese grupo tiene que leerlo y escucharlo, pero sobre todo leer la escritura en la pared, como están bajando los exsecretarios y como está bajando una exgobernadora.
Yo sé que las redes sociales son importantes. Yo me imagino a Sila María Calderón diciendo, yo sé que eso es bien importante. Pero allí no están los votos necesariamente, sino pregúntenle a Juan Dalmau. ¿Quién tenía mejor redes sociales que Juan Dalmau? Amén de todo lo que compró Jennifer González. Juan Dalmau. Y no pudo llevar la gente a votar. Claro, eso tiene muchas razones, sobre todo la campaña del miedo. Miren, yo me enteré anoche de la tía de un amigo que nunca en su vida había votado por el Partido Nuevo Progresista porque nunca fue PNP, que fue a votar al último momento por la campaña de miedo. ¿Cómo usted brega con eso? No es con un anuncio cada 2 minutos. Necesariamente porque usted no tiene el dinero. El Partido Popular necesariamente no va a tener el dinero que tuvo Jennifer González en el 2024. No lo pudo contrarrestar el Partido Independentista y la Alianza. No tenían la capacidad. Pues, ¿qué usted tiene que hacer? Irse para la calle, casa por casa. Y ahí yo creo que le envió un mensaje bien claro a Pablo José Hernández, porque se lo dijo, fíjense que hizo así, dijo, presidente, eso no se puede abandonar. Gente, yo creo que está clarísimo. Ojalá haya alguien en el Partido Popular dentro de esa juventud que entienda que el partido usted puede decir 20 cosas y hacer tarjetitas y refúndate aquí, refúndate allá e ir al guitarreño, a los medios del entretenimiento. No necesariamente ahí están los votos. Móntense en el carro, hagan las avanzadas y váyanse para la calle. Y como decía alguien aquí, Pablo José Hernández está muy planchado. Tiene que tirarse a la calle a coger muchachos embarrados y cogerlos y hablar con la gente y hablar con la familia. No, necesariamente la campaña no puede ser exclusiva de redes sociales porque tienen un problema. Se lo está diciendo Sila María Calderón. Vamos al asunto de la Escuela Libre de Música. Fíjense, y lo voy a traer en el contexto en que Sila María Calderón le está diciendo al Partido Popular, es la calle lo que tenemos que ganar. ¿Dónde ustedes han visto un popular hablando de lo que está pasando en la Escuela Libre de Música? Ustedes han visto a Luis Javier Hernández, a José Santiago, el senador, ex alcalde de Comerío. Ustedes han visto a José Luis Dalmau, a la hija del alcalde de Jayuya, Marieli, el apellido del alcalde de Rosario. No. González Rosario. ¿Ustedes no lo han visto? A ninguno. ¿Y qué está pasando con los maestros? Miren, si hay una fuerza grande en Puerto Rico, de votantes incluso, son los maestros. Pues hoy salió Nelly Robles, la líder nueva representante del Partido Independentista en la Cámara de Representantes, denunciando lo que le envió precisamente al secretario en una carta. Se lo envió el 30 de mayo. El pasado viernes le dijo, secretario, bendito, ¿cómo es posible que usted insista en enviar al Nelly Lebrón Robles, enviar a la clase a los maestros de la Escuela Libre de Música que han tenido 18 años haciendo sus planes de trabajo, porque ningún maestro tiene un solo trabajo, haciendo sus planes cada semestre para trabajar en el momento en que puedan trabajar, porque trabajan por la mañana impartiendo las clases musicales en la Escuela Libre de Música. Y usted de golpe y porrazo, porque se reunió con la que entonces era la directora de la Corporación de Artes Musicales. Y ella le dijo, porque esto es lo que contesta Eliezer Ramos Pared,
Y ella le dijo que iban a llegar a un acuerdo, iban a tener un convenio merecido con los músicos de la Orquesta Sinfónica, que iban a tener como parte de esos acuerdos que ir a ensayar por las mañanas. Y que eso proponía que las 6 personas que estaban en la Libre de Música de San Juan como maestros permanentes no pudieran trabajar a esa hora, así que vamos a cambiarle el horario para por la tarde. Y ni corto ni perezoso, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, le dijo, pues claro, por eso soy muchacho, pues claro. Y le dice la representante que le pide al secretario que vea en el contexto correcto esta determinación. Esto va a sacar a todos los maestros que daban clases en el Conservatorio de Música, los va a sacar de poder impartir esas clases y de tener un segundo trabajo porque el departamento no le paga para que ellos puedan tener un solo trabajo. Pero el secretario le contestó a los maestros que no. Y me parece importante decir que en esta carta el secretario va atrás y adelante de dónde sale, que ellos estuvieran por la mañana, etcétera, etcétera. Pero no dice algo bien importante. Claro, me parece que comete un error diciendo que en este momento él acepta que fue Melissa Santana, la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales, la que le informó que los miembros de la Orquesta Sinfónica firmaron un convenio y que le cambiaba los horarios. Secretario, eso es un problema para usted, porque usted está admitiendo que la intervención de Melissa Santana en el convenio colectivo y en la unidad apropiada de los maestros de la Escuela Libre de Música fue lo que provocó que usted le cambiara el horario. Eso en cualquier liga, secretario. Es intervención indebida con un convenio colectivo que es la ley entre las partes. Es la ley entre el Departamento de Educación y los maestros de la Escuela Libre de Música. No sé. Problemático, ¿por qué? Porque el secretario sabe que la Asociación de Maestros, que es el cuerpo sindical que reúne y que firma y tiene la potestad sobre ese convenio colectivo porque lo firman con ellos como institución sindical, puede ir a radicar una querella mediante la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme contra el patrono. Tienen que agotar todos los remedios. Y eso es lo primero que va a hacer. Radicarle una querella al secretario porque tomó una decisión en contra del convenio que está firmado entre las partes. Yo no sé si el secretario hizo esta carta precisamente para decir la verdad y que ahí tengan una oportunidad los maestros, porque definitivamente Melissa Santana llegó allí con la bendición de alguien para que se hiciera lo que se hizo. Y el secretario accedió. Pues ahora el problema es del secretario. Pues le contesta o le pide realmente la representante Nelly Lebrón: secretario, necesitamos que tome en consideración lo que es importante, el contexto en que se da ese cambio de horario y cuál es el daño que le causa. Pero si eso fue importante, a mi juicio, es bien importante la contestación que le da o le dan los maestros de la Escuela Libre de Música al secretario. Se lo destruyen todo lo que dijo. Pero para mí lo más importante en términos de esta contestación es precisamente todo lo que tiene que ver con el asunto, el origen y contexto del conflicto del horario, la singularidad del modelo educativo de la Escuela Libre de Música y todo lo que le contestan al secretario para decirle: ¿sabe qué, secretario? Todo tiene una contestación y no es política. Es un asunto de honestidad intelectual y que tenga esta contestación la verdad de este conflicto.
Y me parece que los maestros de la Libre, una vez más, le comieron los dulces a todo el mundo allí. Son maestros que llevan muchos años, que son profesionales de la música. Allí hay maestros que han no solamente tocado como los sinfónicos en este momento, sino que también participan de orquestas nacionales e internacionales. Hoy, allí, entre esos maestros. Y el departamento insiste en dejarlos huérfanos de lo más importante, la capacidad que tiene no solamente el profesional de la música de seguir haciendo lo que quiere hacer, incluso para ganarse su dinero, pero sobre todo de tener la capacidad de tener un segundo trabajo, porque no hay manera que puedan sobrevivir con lo poco que le paga el Departamento de Educación. Estas son las controversias que una dice, ¿en serio que el gobierno de Jennifer González no tiene la capacidad para entender que no es posible hacerle justicia a 25 versus a 6? Pero después se preguntan por qué tienen tan malas notas en los primeros 5 meses de su administración. Así las cosas, vayamos al próximo tema. Este tema a mí me parece importante, lo descubro cuando hablo con la senadora, bueno, realmente fue una comunicación por texto, del Partido Independentista sobre otro tema que vamos a hablar ahora que tiene también que ver con las personas privadas de la libertad. Y es que le aprobaron este proyecto 655 que establece una enmienda a la regla 240 de procedimiento criminal con el propósito de establecer que ninguna persona a la espera de una determinación de procesabilidad o declarada ya no procesable conforme a las reglas referidas podrá permanecer sumariada en una institución carcelaria en espera de recibir el tratamiento adecuado por un término mayor de 6 meses y para decretar otras disposiciones complementarias. En Puerto Rico, todos esos casos que nosotros hemos visto que el periodismo en algunos casos, pero sobre todo los programas de entretenimiento, sacan con mucha furia y con mucha desinformación en contra de los pacientes de salud mental. Esa ley 240 proveía sin ninguna enmienda, sin ninguna posibilidad de que se tornara distinta en términos de la implementación por parte de los tribunales. La persona podía estar hasta años. Yo vi casos de hasta un año, un poco más, que en medio del procedimiento para determinarse si es procesable o no, se quedaban en la institución sin ningún tratamiento. En una institución sumariados, que eso está en la población general. Eso quiere decir que no había la intervención de un profesional de la salud mental para poder manejar a esa persona en el proceso de ser determinados los tribunales si son procesables o no. Esta enmienda lo que logra es eso. No vas a estar más de 6 meses. Porque usted se imagina, usted con un diagnóstico de esquizofrenia o que llegue al procedimiento judicial sin diagnóstico, como pasa tanto, porque en este país el sistema de salud mental también está en el piso. Y las personas, sobre todo de ingresos bajos, no tienen acceso a ese tipo de salud pública. Lo destruyó la reforma de salud, lo privatizaron gracias a los esfuerzos del Partido Nuevo Progresista desde la administración de Pedro Rosselló González. Pues me parece que es importante la aprobación de esta enmienda, porque va a atender un problema grave que hay en el país, que nosotros nos enteramos cuando algún periodista o algún miembro de los que desinforman todos los días desde el entretenimiento le da con decir, mira para allá, como le dio una pescosa a esa persona a otra, y finalmente es un paciente de salud mental en medio de una crisis. O nos enteramos cuando la violencia del Estado se asume, como pasó la semana pasada en Utuado, y le pegaron un tiro a una persona en el pecho y era un paciente de salud mental. En el caso de estos
esta regla 240 obviamente son aquellos que sobreviven a la intervención y están entonces ante los tribunales. Y este caso sí que es importante y yo voy a poner los 6 minutos de intervención que tuvo María de Lourdes Santiago ayer, porque tiene que ver con ese planteamiento de que el Partido Nuevo Progresista trae un proyecto de ley del Senado número 90 para que se le pague a las personas privadas de la libertad menos de lo que ganaría cualquier persona haciendo ese mismo trabajo. No olvidemos que además de que se le paga menos, todavía van a recibir mucho menos porque el Estado le cobra por las personas y la operación de vigilancia que tienen que tener cuando van al campo a trabajar. Y hablo de campo, en este caso estamos hablando de fincas agrícolas, o sea, es para ponerlos a trabajar en las áreas agrícolas, pero hablo de cualquier otro campo, como por ejemplo lo que sabemos que están utilizando los alcaldes a las personas privadas de la libertad para que manejen todo lo que tiene que ver con el deshiervo de áreas verdes, etc. Yo quiero sobre todo que además del contenido de este video, en términos del proyecto per se, vean la dinámica en el procedimiento en la legislatura de Puerto Rico. Me parece importante porque nosotros hablábamos primero de Karen Román y su insistencia en traer el púlpito al hemiciclo, pero hay otros legisladores como el legislador Ángel Toledo, ese amigo, y a veces pienso que es amigo con las muelas de atrás, pero parece que bastante amigo de la presidencia de Tomás Rivera Chats. ¿Cómo utilizan la exposición que le da ser de mayoría para otra vez faltarle a la verdad en el proceso legislativo? Vamos a escuchar 6 minutos y 34 segundos de esta grabación y regresamos al análisis. El proyecto del Senado 190 propone que se extiendan las oportunidades de trabajo para las personas privadas de libertad en la economía agrícola, en aras de contribuir a la eliminación del trabajo en condiciones profundamente desiguales para las personas privadas de libertad. Nos parece que lo justo es que si confinados y confinadas van a realizar cualquier tarea que beneficie a patronos, sea del gobierno o del servicio privado, que trabajen en las mismas condiciones en que trabajan las personas que no están privadas de libertad. Lo otro me parece a mí que sería una arbitrariedad insostenible en derecho. Por tal razón propongo la siguiente enmienda al proyecto del Senado 190. En el decrétase, página 10, línea 22, eliminar el punto final y añadir punto y coma, disponiéndose que la jornada, compensación y demás condiciones de trabajo serán iguales a las de cualquier trabajador o trabajadora no privada de su libertad que realice iguales funciones. Señor presidente. Señor portavoz. ¿Hay objeción a las enmiendas presentadas? Habiendo objeción, aquellos que estén a favor de la enmienda presentada por la senadora Santiago digan sí. En contra de la enmienda digan no. ¡No! Derrotada. Señor presidente, que se divida el cuerpo. Vamos a dividir el cuerpo. Ahora, es que estaba esperando a la compañera secretaria. Los senadores que por favor ocupen sus bancas. Aquellos que estén a favor de la enmienda, pónganse de pie.
Aquellos que estén en contra de la enmienda, pónganse de pie. Con 17 votos en contra, la enmienda queda derrotada. Procede. Señor presidente, para expresarme entonces en torno a la medida. Compañera, la medida ya fue aprobada. Acabamos de aprobar una enmienda, señor presidente. Usted tiene razón. Adelante. Así es. Acaba de ocurrir lo siguiente para que todo el mundo tenga claro el procedimiento. Esta es una propuesta de incorporar las personas confinadas al trabajo agrícola. Mi enmienda proponía que si van a trabajar, que trabajen en las mismas condiciones que trabaja todo el mundo, que si hay obreros que ganan $10, que la persona privada de libertad gane $10, no gane 4, no gane 5, que si hay ciertas condiciones de seguridad que protegen a las personas que están en libertad, que esas mismas condiciones de seguridad protejan a las personas privadas de libertad, que de hecho trabajan en un ambiente o en unas condiciones que de paso son desventajosas porque el Estado se queda con parte de su salario para compensar los costos de vigilancia y de administración. La delegación del Partido Nuevo Progresista en su totalidad ha votado en contra de mi enmienda porque entienden evidentemente que las personas confinadas pueden ser tratadas en términos laborales, en espacios de la libre comunidad, de una manera desigual. Que si les dicen, vamos a tener peor horario, peor salario, que como son personas confinadas, se lo merecen. Eso es lo que ha demostrado la votación sobre mi enmienda de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Revelando, por lo tanto, que la intención detrás de la medida no es otra que poner al servicio de la industria agrícola mano de obra barata, porque como total están presos, pues vamos a ponerlos a trabajar al precio que le quieran pagar. Siendo eso así revelado por la votación de la delegación del Partido Nuevo Progresista en mi enmienda que proponía, repito, igualdad en compensación y en demás condiciones de trabajo, para la delegación del Partido Independentista es imposible apoyar la medida que, repito, vista la negativa del Partido Nuevo Progresista a promover condiciones de equidad, lo que persigue es convertir a las personas confinadas en Puerto Rico en mano de obra barata. Le votaremos en contra de la medida. Senador Santiago. Al amparo de la regla 45.1 planteo la siguiente cuestión de privilegio personal. Muy bien. En el turno que acaba de consumir, el senador Toledo acaba de imputar de manera grotescamente falsa que la delegación del Partido Independentista, que esta senadora en particular, ha hecho expresiones en contra del voto de los confinados. Es una expresión patentemente falsa, hecha con el único propósito, como indica la regla 45.1, de afectar la reputación o conducta oficial de esta senadora. Al amparo de tal disposición reglamentaria, solicito que se elimine del registro legislativo la declaración falsa del senador Toledo. Bueno, primero la forma. Fíjense que María de Lourdes Santiago está diciendo al final de esta alocución que en efecto Ángel Toledo cogió un turno para decir que ella estaba en contra del voto de los confinados. La verdad que hay que ser bien paquetero, pero sobre todo hay que ser bien demagogo. Este es uno que tiene una preparación académica en una universidad en Estados Unidos, pero vino a Puerto Rico desde esa universidad a hacer lo que sabe hacer todo buen PNP en la legislatura de Puerto Rico, por lo menos de un tiempo a esta parte. A ser demagogos y a establecer propaganda y a mentir descaradamente. Pero si vamos al contenido, díganme cómo es posible que el Partido Nuevo Progresista, que habla de que apoyan los esfuerzos que se hacen a favor
de las personas privadas de la libertad, incluida el voto. Pagarle menos por igual trabajo, sencillamente porque están confinados. Sencillamente porque están privados de la libertad porque cometieron un delito. Y como dice Florence, ¿por qué no utilizan, amén de no discriminar? Porque están discriminando contra esa población. ¿Por qué no utilizan el dinero que se están ganando con su esfuerzo y su trabajo estas personas? Precisamente para pagar las deudas que puedan tener ante Asume. Porque sabemos que es típico encontrar una persona, sobre todo un hombre privado de la libertad, que deba dinero. Porque está precisamente privado de la libertad y no puede generar ingresos. Y lo más seguro, o su madre o su padre, como abuelos y abuelas, están pagando la pensión alimentaria. Pero no hay manera, porque ellos piensan que son menos. Pero es un buen mensaje para los confinados, como es un buen mensaje para los fundamentalistas religiosos que hacen todo por ese partido, porque son misóginos, porque son homofóbicos, y ellos se han posicionado ahí. Estas son las verdaderas realidades y las verdaderas acciones de los políticos que le venden sueños cada 4 años. Y por eso es tan importante leer críticamente los mensajes. Esto es lo que hace un político solamente para obtener el voto. Pero verdaderamente lo que está haciendo es mentirle a aquel que va cada 4 años a reunirse con ellos para que voten por ellos cuando la Comisión Estatal de Elecciones vaya a tomarle el voto en las instituciones penales del país. De eso es lo que estamos hablando y yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Yo voy a seguir esta tarde a las 5 de la tarde. Tenemos más información y análisis. Creo que el compañero José Carlos Sánchez tiene ya la información de las famosas nóminas del Departamento de Educación. Yo voy a esperar a mañana, después que él salga hoy. Eso fue un pedido que hizo él en principio. Yo la tengo y voy a hablar de eso mañana. Importante, ya empecé a mirarla. Bien interesante lo que está pasando ahí. Vamos a hablar persona a persona. ¿Quiénes son los presuntos implicados? Seguimos. Nos vemos esta tarde a las 5. No se olviden, pueden donar. Gracias a Leche de Poti que lo hiciste por aquí. A través de este chat, siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer a través de Bonita Radio ATH Móvil. Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito. Directamente a PayPal siempre también pueden ir Bonitas Radio u Onda Virtual, que es el nombre legal de Bonitas Radio a través de la corporación. Éxito, buen provecho. Nos vemos esta tarde sin falta. ¿En dónde? En Que Palo es Noticia. No se olviden. Hasta ahorita. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.